Nakai, un apache endurecido por años de soledad, avanzaba con cautela entre las rocas, buscando señales de vida en aquel paisaje hostil. El sol caía como fuego líquido sobre las laderas de la Sierra Madre Occidental. El aire vibraba con un calor que parecía derretir la tierra misma, y el polvo, arrastrado por ráfagas secas, golpeaba los ojos y la garganta como cuchillas invisibles. Sus sentidos estaban tensos, un crujido entre los matorrales, una sombra fugaz, el silbido de un ave de rapiña que giraba en círculos sobre algo que quizás aún respiraba. La intuición le dijo que aquel día no sería como los demás. Algo o alguien estaba allí, atrapado en el mismo desierto que tantas veces había reclamado vidas. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El apache sabía leer el terreno como quien lee un libro abierto. Cada piedra removida, cada rama rota, era para él una palabra cargada de significado. Ese mediodía, entre las sombras quebradas de un cañón estrecho, notó algo diferente. Huellas desordenadas, torpes, demasiado pequeñas para un hombre. El ritmo irregular le habló de alguien débil, quizás enfermo, luchando contra el desierto mismo. Nakai detuvo su marcha y agachó la cabeza, tocando con la mano la arena ardiente. Estaba fresca en ciertos puntos, como si un cuerpo hubiese caído repetidamente, intentando levantarse una y otra vez. Su pecho se apretó. Podía dar media vuelta y dejar que el destino siguiera su curso. No sería la primera vez que el desierto se cobraba un alma, pero algo en su interior, ese eco persistente de su familia perdida, no le permitió alejarse. Avanzó con paso firme hasta que entre los arbustos resecos la vio. Una mujer de cabello oscuro, enmarañado, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas secas. Sus pies estaban ensangrentados, las sandalias rotas, la ropa desgarrada. Apenas respiraba, pero aún se movía, aferrándose a la vida con una terquedad que le sorprendió. Nakai permaneció unos segundos inmóvil, observando. El orgullo apache le recordaba que aquella mujer no era de su pueblo. Reconoció en sus rasgos a una mexicana de las tierras bajas, quizá una viuda, quizá una campesina sin rumbo. El instinto de protección chocaba con la memoria amarga de soldados mexicanos que habían arrebatado a su familia. ¿Acaso la desgracia de aquella mujer era asunto suyo? La mujer levantó la cabeza con un esfuerzo casi inhumano. Sus ojos, hinchados por el sol, se encontraron con los de Nakai. En ellos no había súplica servil ni rendición, sino un brillo obstinado, como si su dignidad estuviera intacta a pesar de la miseria. Ese destello fue lo que quebró la resistencia del apache. Se acercó despacio, con la cautela de un cazador que no quiere asustar a su presa. Extendió la mano, curtida y fuerte, hacia ella. La mujer vaciló. El orgullo le ordenaba rechazar la ayuda, pero la desesperación susurraba lo contrario. Finalmente, con un movimiento lento, colocó su temblorosa mano sobre la de él. El contacto fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para sellar un destino compartido. Con esfuerzo, Nakai la levantó y la cargó sobre su hombro. Sintió su ligereza, como si el hambre y la sed hubiesen reducido su cuerpo a un suspiro. Sin una palabra, emprendió el camino hacia su choza, un refugio oculto entre los pinares de la montaña. El trayecto fue arduo. El sol golpeaba sin clemencia y el viento levantaba torbellinos de polvo que les cegaban la vista. La mujer murmuraba incoherencias en español, palabras entrecortadas que hablaban de un hijo, de un accidente, de la muerte.
Nakai no entendía cada detalle, pero sí comprendía el dolor en su voz. Al llegar a la choza, un espacio humilde, hecho de troncos y piedra, la depositó suavemente sobre una manta. El lugar olía a humo viejo y a hierbas secas. Nakai encendió el fuego, colocó una olla con agua y le ofreció un trozo de pan de maíz endurecido. Ella comió con cuidado, mordiendo despacio, como si temiera mostrar desesperación. A cada bocado bajaba la vista, avergonzada de su necesidad. Sin embargo, antes de beber, murmuró un tenue «gracias», que retumbó en el silencio de la cabaña. Nakai, acostumbrado a la soledad de las noches interminables, sintió algo extraño. Aquella voz femenina, aunque rota por el cansancio, parecía llenar un vacío que ni el viento ni el fuego habían logrado cubrir en años. El apache se recostó contra la pared, observándola con atención. El rostro de la mujer se relajaba poco a poco, como si por fin el peso insoportable de su viaje se hubiera aligerado un poco. Nakai no sabía su nombre, ni su historia completa, pero intuía que los días venideros no serían sencillos. Su presencia levantaría sospechas, quizás hostilidad, tanto en su propio pueblo como en los rancheros del valle. Sin embargo, mientras el fuego iluminaba los rasgos exhaustos de la mujer, Nakai supo que había tomado una decisión de la cual no podría retractarse. En su interior, la semilla de un destino compartido ya había sido sembrada. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si quisiera borrar las huellas del camino recorrido. Dentro, dos almas heridas compartían un mismo techo por primera vez. La noche caería pronto sobre la Sierra Madre, y con ella comenzarían los susurros de un nuevo destino. El fuego crepitaba débilmente dentro de la choza, mientras la montaña se cubría de sombras. Nakai observaba cómo la mujer dormía, envuelta en una manta áspera que olía a humo y pino seco. Sus respiraciones eran cortas, entrecortadas, pero constantes. El apache sabía que el cuerpo humano, cuando ha sido castigado por el sol y el hambre, podía apagarse en cuestión de horas si no encontraba calor, agua y descanso. Él no estaba acostumbrado a tener compañía bajo su techo. Cada rincón de la choza era un recordatorio de la soledad que había cultivado durante años. El cuenco de madera que usaba siempre solo, las armas apoyadas contra la pared, las pieles que nunca habían abrigado a nadie más. Esa noche, sin embargo, todo parecía distinto. Había una presencia silenciosa, un eco humano que rompía la monotonía de sus días. Cuando ella despertó, la llama de la hoguera ya había consumido parte de la leña. Nakai le tendió un cuenco con agua tibia. La mujer, aún débil, lo sostuvo con manos temblorosas y bebió despacio. El silencio se llenó con el sonido del líquido deslizándose por su garganta. «Me llamo Isela», dijo con voz apenas audible, como si pronunciara su nombre después de mucho tiempo de callarlo. Nakai asintió con un leve gesto. No necesitaba presentaciones largas. Para él, lo esencial estaba en los ojos, y los de Isela hablaban de fatiga, de pérdidas, de una dignidad quebrada pero aún viva. Durante los días siguientes, Isela permaneció en la choza. Al principio se movía poco. Sus fuerzas se agotaban con el mínimo esfuerzo. Nakai salía a cazar y regresaba con conejos o aves, que asaba en el fuego. Ella comía con moderación, como alguien que no quería abusar de la bondad de otro. Con el tiempo empezó a ayudar. Reunía agua en un cántaro pequeño, recogía ramas secas, intentaba mantener limpio el suelo de tierra apisonada. Nakai observaba esos gestos con una mezcla de sorpresa y respeto. No se trataba de alguien que aceptaba la ayuda pasivamente. Era una mujer que quería merecer el refugio que había encontrado. Una tarde, mientras el viento silbaba entre los árboles,
Isela se sentó frente al fuego y sin mirar a Nakai directamente, comenzó a hablar. Sus palabras en español eran sencillas, pero cada una pesaba como una piedra en el agua. Contó que había sido esposa de un minero, que la pobreza y la fatalidad siempre habían estado presentes en su vida. Su marido había muerto en un accidente bajo tierra. Su hijo pequeño había enfermado y no hubo remedio posible. La soledad la empujó a vagar, buscando trabajo en los pueblos, hasta que la miseria la llevó a perderse en el desierto. Nakai escuchó en silencio. No interrumpió, no preguntó más de lo necesario. Sabía que las heridas, cuando se abren demasiado pronto, sangran sin control. Lo que más le impresionó no fueron las palabras de Isela, sino la calma con la que las decía, como si hubiera aprendido a aceptar que la vida no siempre da respuestas. Él también cargaba con un pasado lleno de sombras, los soldados que incendiaron su aldea, la memoria de su mujer y sus hijos arrebatados sin piedad. En esos recuerdos había un dolor que nunca confesaba en voz alta. Pero al oír a Isela, sintió que había un puente invisible entre los dos, un reconocimiento mutuo de la pérdida. El vínculo entre ambos se fortalecía sin necesidad de palabras. Al compartir el silencio de las noches, al escuchar juntos el aullido lejano de los coyotes, parecía que el aire se volvía menos pesado. Isela a veces entonaba cantos suaves, apenas un murmullo, que recordaban melodías de su infancia en los pueblos mineros. Nakai no entendía las letras, pero reconocía la melancolía en la cadencia. En los ojos del apache comenzaba a brotar una chispa de algo que no había sentido en años, la sensación de que la vida podía ser compartida. Pero no era ingenuo. Sabía que la llegada de Isela no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Los caminos de montaña eran transitados por cazadores y pastores. Tarde o temprano, alguien hablaría de aquella mujer en la choza de Nakai. Y cuando eso ocurriera, las voces del pueblo no serían benevolentes. El recuerdo de la desconfianza entre apaches y mestizos estaba siempre presente, como una herida abierta en la memoria de todos. Una noche, mientras Isela dormía profundamente, Nakai salió al exterior. El cielo estaba plagado de estrellas y el frío cortaba la piel como un cuchillo. Observó el horizonte y pensó en los murmullos que inevitablemente llegarían. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que su decisión de salvar a Isela lo había marcado para siempre, y que ese acto, aunque sencillo, lo colocaría en el centro de un destino del que no podría escapar. Cuando volvió a entrar en la choza, vio a Isela acomodarse entre las mantas, respirando con un poco más de paz que la primera vez que la encontró. Nakai se sentó junto al fuego y permaneció despierto, vigilando las llamas, consciente de que cada chispa era un presagio de lo que vendría. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Isela se levantó con algo más de fuerza y mientras molía unas hierbas secas para preparar un té, Nakai comprendió que la rutina empezaba a tomar forma. Pero en lo profundo de su pecho sabía que el silencio del bosque pronto sería roto por susurros humanos, y que esos susurros traerían consigo el juicio de otros. El capítulo de su vida en soledad estaba cerrándose sin que él lo hubiera planeado. Lo que comenzaba a escribirse era una historia en la que la compasión tendría consecuencias, y esas consecuencias ya se acercaban, como un viento que desciende desde lo alto de las montañas. El sol de la sierra se alzaba con una luz dura y clara cuando Nakai decidió salir temprano a cazar. La rutina le exigía mantener provisiones para el invierno, que poco a poco se acercaba, y aunque su choza estaba ahora menos silenciosa, gracias a la presencia de Isela, el deber de proveer
seguía pesando sobre sus hombros. Sin embargo, mientras se internaba entre los árboles de pino y oyamel, su mente no dejaba de volver a la imagen de la mujer recogiendo agua en el cántaro, esforzándose por ser útil en un hogar que no era suyo. Lo que Nakai ignoraba era que, mientras él seguía las huellas de un ciervo en el bosque, dos jóvenes del poblado apache lo habían visto acompañar a Isela días atrás. Entre risas nerviosas y miradas de desconfianza, decidieron regresar al pueblo para comentar lo que habían presenciado. En comunidades pequeñas, una noticia así no tardaba en convertirse en murmullo general. Al caer la tarde, Nakai regresó con un venado sobre los hombros. El humo de la choza le guió de vuelta y al llegar encontró a Isela avivando el fuego. Había intentado coser con aguja e hilo unas mantas desgastadas, gesto que lo sorprendió. Sin embargo, en los ojos de la mujer había una sombra de inquietud que él notó de inmediato. «Hoy escuché voces en el arroyo», dijo ella en un español entrecortado. «Jóvenes». Me miraron y luego se fueron corriendo. Nakai permaneció en silencio unos segundos. No necesitaba confirmación. Sabía que la noticia ya estaría viajando más rápido que cualquier caballo. Esa misma noche, mientras desollaba el venado, oyó un golpe seco en la puerta de la choza. Era Tocho, un viejo amigo de infancia, corpulento y de mirada recia. Entró sin esperar invitación, y tras mirar de reojo a Isela, habló con franqueza. «Los muchachos dicen que has traído a una mujer extranjera a tu casa. Dicen que es mexicana. ¿Es cierto?» Nakai asintió sin apartar la vista de su tarea. Tocho apretó los labios. «Sabes que eso traerá problemas. Los ancianos lo verán como una ofensa. Y los mestizos del valle no tardarán en reclamar lo que creen suyo. ¿Para qué arriesgarte?» Isela escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. La tensión en el aire era tan densa como el humo que flotaba en la habitación. Nakai alzó finalmente la vista. «La encontré en el desierto. Habría muerto. No podía dejarla». Tocho negó con la cabeza. «La compasión tiene un precio, hermano, y ese precio puede ser alto». Se marchó sin despedirse, dejando tras de sí un aire cargado de advertencias. Al día siguiente, Nakai decidió llevar un trozo de carne al pueblo, un gesto de buena fe hacia los ancianos. Al llegar, notó las miradas fijas sobre él. Los niños cuchicheaban, las mujeres se apartaban de su paso. Fue entonces cuando una figura anciana, envuelta en mantas bordadas con símbolos tribales, se le acercó. Doña Mariela, una mujer respetada por su sabiduría y sus años. «He oído lo que dicen de ti, Nakai», susurró ella, con voz suave pero firme, «que has dado refugio a una mujer del valle». El apache la miró con cautela, preparado para escuchar otra reprimenda. Sin embargo, los ojos de la anciana brillaban con una comprensión inesperada. «Muchos murmurarán, porque el miedo es fácil de sembrar, pero yo he visto en los ojos de esa mujer algo que ellos no quieren ver: resistencia. No la desprecies por su origen. A veces el destino pone en nuestro camino a quienes necesitamos, aunque no lo comprendamos al principio». Nakai inclinó la cabeza en señal de respeto. Doña Mariela, antes de irse, apoyó una mano temblorosa sobre su brazo. «Escucha a tu corazón más que a las voces del pueblo. Ellas cambian con el viento. Tu corazón no». De regreso a la choza, Nakai repasó cada palabra. La dualidad era clara. Por un lado, Tocho representaba la voz de la cautela y la tradición rígida. Por otro, doña Mariela ofrecía esperanza y validación a la decisión que había tomado. Al entrar en su hogar, encontró a Isela recogiendo bayas en una cesta improvisada.
Sus manos estaban manchadas de jugo oscuro, pero en su rostro se asomaba una tímida sonrisa. Esa visión lo conmovió más de lo que quería admitir. La noche cayó, y mientras ambos compartían un guiso sencillo preparado con carne y hierbas, Nakai supo que la calma era efímera. Los susurros del pueblo crecerían, y tarde o temprano llegarían a oídos más hostiles que las de un amigo preocupado o una anciana benevolente. Mientras el fuego crepitaba, el apache levantó la vista hacia las sombras de la choza y se preguntó cuánto tiempo más podría proteger esa pequeña llama de paz antes de que los vientos del mundo la apagaran. El viento descendía desde las montañas con un silbido constante, llevando consigo el aroma de la resina de los pinos y el murmullo lejano del arroyo. Nakai, sentado junto a la entrada de la choza, afilaba lentamente la hoja de su cuchillo de caza. Sus manos, acostumbradas a la soledad, parecían ahora menos pesadas. Había otro par de manos dentro de la choza, manos que recogían, que ordenaban, que transformaban el espacio en algo distinto. Isela se movía con cautela entre los pocos objetos del interior. Había barrido la tierra del suelo con una rama atada con fibras secas. Había lavado las mantas en el río hasta dejarlas colgando al sol. Y aquella tarde, cosía con hilo grueso los desgarros de un viejo abrigo de Nakai. No hablaba mucho. El idioma era aún una barrera, y la prudencia era un muro más alto todavía. Sin embargo, cada gesto era claro. No quería ser una carga, quería merecer su lugar. Nakai la observaba en silencio. No estaba acostumbrado a compartir el espacio cotidiano. El golpe del mortero donde Isela trituraba hierbas, el sonido del agua derramándose en un cuenco, incluso el roce de su respiración mientras dormía, eran nuevos ritmos que interrumpían su rutina. Pero lejos de molestarlo, le ofrecían una calma extraña, un recordatorio de que la vida podía tener un pulso más cálido que el de la soledad. Con el paso de los días, los dos comenzaron a coordinarse en tareas sencillas. Nakai le enseñó cómo reconocer las huellas frescas de un conejo y cómo colocar una trampa sin dejar rastro humano. Isela, a cambio, le mostró cómo hervir ciertas hierbas para aliviar la tos que el aire seco provocaba. Al lado del fuego, él la miraba cortar raíces con precisión, mientras ella lo veía tensar el arco con una destreza que solo los años de experiencia podían otorgar. La comunicación no siempre fluía con palabras. Más a menudo eran las miradas, los gestos, el silencio compartido. Nakai no necesitaba explicarle que debía cubrir el fuego con piedras para que no lo descubrieran desde lejos. Isela lo intuía y lo hacía sin preguntar. Ella no necesitaba pedirle agua cuando la jarra estaba vacía. Él la llenaba en el arroyo antes de que ella lo mencionara. Era un lenguaje nuevo, tejido en la convivencia y en la necesidad de confianza. Una noche, mientras compartían un guiso sencillo de carne y hierbas, el silencio se llenó de un murmullo inesperado. Isela, con voz baja, comenzó a tararear una melodía. Era un canto antiguo, probablemente aprendido en su infancia. La melodía no tenía palabras claras, pero llevaba consigo una nostalgia profunda, como si las montañas pudieran recordar el eco de generaciones enteras. Nakai dejó la cuchara a un lado y la escuchó. No entendía las notas, pero el peso emocional era inconfundible. En ese momento, la choza no parecía tan pequeña. Parecía contener un espacio más grande, donde dos almas rotas podían reconocerse sin temor. A la mañana siguiente, Nakai salió temprano para revisar las trampas. Cuando regresó, encontró a Isela lavando su camisa en el río cercano. La tela mojada colgaba sobre una roca, y ella canturreaba suavemente mientras restregaba con piedras lisas. Por un instante,
Nakai sintió una punzada de inquietud. Si alguien del pueblo apache la veía allí, sola, las habladurías crecerían como fuego en el bosque seco. Esa inquietud lo acompañó durante todo el día. Al caer la tarde, el recuerdo de las palabras de Tocho regresó con fuerza. La compasión tiene un precio. Nakai sabía que aquel precio aún no había sido cobrado. Mientras tanto, Isela parecía recuperar poco a poco una vitalidad perdida. Caminaba con más firmeza, recogía ramas sin agotarse tan rápido, incluso sonreía tímidamente cuando lograba encender el fuego sin ayuda. Esa recuperación era una bendición, pero también un peligro. Cuanto más fuerte se hacía, más visible resultaba su presencia en la vida de Nakai. Esa noche, el apache se recostó cerca del fuego y miró a Isela mientras dormía. Sus rasgos se suavizaban en la penumbra, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la soledad que lo había acompañado durante años no era una condena, sino un estado que podía terminar. Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que los susurros en el pueblo seguían creciendo. La visita de Tocho había sido solo un aviso, y las palabras de doña Mariela, aunque llenas de sabiduría, no podían detener el juicio colectivo. En el silencio de la madrugada, con el viento soplando entre los árboles, Nakai comprendió que la calma que vivían era frágil. Pronto tendrían que enfrentar algo más grande que la necesidad de sobrevivir: el peso de las miradas, las voces y los juicios de otros. El fuego parpadeaba como si presintiera lo que estaba por venir, y Nakai, mirando las brasas encendidas, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lluvia caía en forma de llovizna fina sobre la Sierra Madre, un alivio extraño después de semanas de sequía. Nakai regresaba de una cacería corta, con el arco colgado a la espalda y la mente llena de pensamientos oscuros. Desde hacía noches, los recuerdos de su pasado lo perseguían con más fuerza de lo habitual. No eran simples sombras, eran imágenes vivas, heridas que nunca habían cicatrizado. Entró en la choza y encontró a Isela junto al fuego. Estaba moliendo maíz en una piedra lisa, sus manos marcadas por el trabajo, pero su rostro iluminado por una serenidad frágil. Cuando Nakai dejó la presa sobre la mesa, ella lo miró en silencio y notó que algo en sus ojos había cambiado. La dureza habitual parecía haberse agrietado. Él se sentó frente a las brasas, observando cómo las llamas devoraban los troncos secos. Después de un largo silencio, comenzó a hablar en voz baja, con palabras entrecortadas. Habló de aquella noche en la que los soldados mexicanos llegaron a su aldea, arrasando todo a su paso. Recordó los gritos de su esposa, el llanto de sus hijos, el olor de la pólvora y el fuego. Contó cómo había corrido entre la oscuridad, intentando salvarlos, pero al regresar, lo único que encontró fueron cenizas. Isela dejó de moler el maíz y lo escuchó sin interrumpir. No entendía cada palabra en su lengua apache, pero el tono de su voz y el temblor en sus manos eran suficientes para comprender la magnitud del dolor. Después de un silencio prolongado, fue ella quien habló. Con voz temblorosa, narró cómo había vivido en un campamento minero desde niña, cómo la pobreza se aferraba a su familia como una enfermedad. Recordó la muerte repentina de su marido, aplastado por un derrumbe en la mina. Contó el día en que su hijo enfermó de fiebre y no hubo médico que quisiera atenderlos por no tener dinero. La tumba del niño quedó olvidada en un cementerio polvoriento, y desde entonces no volvió a encontrar un motivo para quedarse en aquel lugar. Las palabras de ambos quedaron suspendidas en la choza como un eco doloroso. Era la primera vez que abrían las heridas frente a otro ser humano.
La vulnerabilidad los unió más que cualquier gesto cotidiano. Esa noche no compartieron solo el fuego, compartieron el peso del silencio después de las confesiones. Nakai miraba a Tshela como si viera un reflejo de sí mismo, alguien arrancado de su mundo, alguien que había perdido tanto que aprender a sobrevivir era lo único que quedaba. Los días siguientes, la relación entre ellos cambió sutilmente. Ya no era solo la rutina de ayudar y ser ayudado, sino la certeza de que cada uno comprendía la oscuridad del otro. Isela comenzó a tararear más seguido junto al fuego, y Nakai, aunque no lo admitiera, esperaba esas melodías como quien espera un alivio. Pero esa calma estaba teñida de presagio. Una tarde, mientras recogían agua en el arroyo, escucharon voces lejanas. No eran voces apaches, eran mestizos del valle, hombres que hablaban de ganado perdido y de forasteros en la montaña. Isela se tensó de inmediato. Reconoció en aquellas voces la misma dureza con que había sido tratada en el pasado. Esa noche le confesó a Nakai que temía ser descubierta. «Si ellos saben que estoy aquí, me culparán de todo», dijo con un hilo de voz. «Siempre ha sido así». Nakai la escuchó y no respondió de inmediato. En su interior sabía que ella tenía razón. La presencia de Isela en su choza no solo había despertado rumores entre los suyos, también podía atraer la codicia y el juicio de quienes la habían despreciado antes. El fuego crepitaba, y en ese crujido Nakai entendió que el tiempo de la calma estaba por terminar. Habían compartido sus pasados, habían construido un vínculo en el silencio, pero ahora tendrían que enfrentarse a un presente amenazante. Cuando la mujer se recostó para dormir, Nakai salió al exterior. La lluvia había cesado, y las estrellas brillaban con una claridad cruel. Miró el cielo y apretó los puños. Sabía que el destino se acercaba, inevitable, y que pronto tendría que elegir entre proteger lo poco que había construido o renunciar para salvarla de un peligro mayor. Detrás de él, en la choza, Isela respiraba con dificultad entre sueños, como si la inquietud de la noche también la persiguiera. La montaña guardaba silencio, pero no era un silencio pacífico. Era el silencio previo a la tormenta. El cielo se cerró de repente, como si una mano invisible hubiera apagado el sol. Las nubes negras se arremolinaron sobre la Sierra Madre, trayendo consigo un rugido que estremecía la tierra. El viento levantaba polvo y hojas secas, golpeando la choza de Nakai con una furia que parecía querer arrancarla de sus cimientos. El apache salió al exterior para asegurar las paredes de troncos, mientras Isela trataba de mantener vivo el fuego en el interior. La tormenta no era una más, era un monstruo de agua y viento, capaz de arrasar con todo lo que encontrara a su paso. El primer relámpago iluminó el valle, seguido de un trueno que retumbó como cañón. La lluvia comenzó a caer en torrentes, convirtiendo los senderos en riachuelos y el río cercano en una bestia desbordada. Nakai, con el cabello pegado al rostro por el agua, escuchó un grito lejano, casi ahogado por el rugido de la tormenta. «¿Lo escuchaste?» Isela apareció en la puerta, los ojos muy abiertos. El grito se repitió, esta vez más claro. Un niño pedía auxilio. Nakai corrió hacia el sonido, seguido de Isela que, pese al miedo, no dudó en salir bajo la lluvia. El río, desbordado, arrastraba ramas, piedras y barro con una violencia aterradora. En medio de la corriente, aferrado a un tronco, un pequeño luchaba por no hundirse. Sus manos se crispaban con desesperación. Sus ojos buscaban ayuda entre el caos. Era Mateo, un huérfano del poblado que solía vagar solo por las colinas. Nakai no dudó.
Se lanzó al agua helada, sintiendo cómo la corriente lo golpeaba y lo arrastraba hacia abajo. Cada brazada era una lucha contra la fuerza del río. Alcanzó al niño justo cuando sus dedos resbalaban del tronco. Lo sujetó con un brazo y con el otro nadó hacia la orilla, luchando contra la corriente que intentaba tragarlos. En tierra, Isela corría por la orilla, buscando una manera de ayudar. Encontró una rama larga y la extendió hacia Nakai, que la sujetó con todas sus fuerzas. Entre los tres, con un esfuerzo sobrehumano, lograron salir del río. Mateo tosía, escupiendo agua, los labios morados por el frío. Isela lo envolvió en su manta, frotándole los brazos para darle calor. Nakai, jadeando, se arrodilló a su lado, asegurándose de que respiraba. La tormenta rugía sobre ellos, pero en ese pequeño círculo de tierra temblorosa, lo único que importaba era que el niño seguía vivo. Isela levantó la vista hacia Nakai. Sus ojos brillaban de una manera distinta. Ya no era la mirada de una mujer que había encontrado refugio, sino la de alguien que compartía el peso y la fuerza de las decisiones. En medio del peligro, habían actuado como un solo cuerpo, como una familia improvisada. Regresaron a la choza con Mateo entre ellos, lo acostaron junto al fuego, lo alimentaron con caldo caliente y lo arroparon hasta que el temblor cesó. El niño, exhausto, se durmió con la cabeza apoyada en el regazo de Isela. Nakai observó la escena en silencio. En su interior, algo había cambiado. Aquella mujer, que días antes era apenas una desconocida rescatada del desierto, se había convertido en alguien que compartía sus decisiones más arriesgadas. No había flaqueado frente al río, no había huido del peligro. Había estado allí, firme, sosteniendo la rama que salvó sus vidas. La tormenta continuó durante horas, arrasando árboles y arrastrando piedras por las laderas. Pero dentro de la choza, la sensación era distinta. Entre las paredes de madera y el crepitar del fuego, la fragilidad se había transformado en fuerza compartida. Al amanecer, la tormenta amainó. El valle apareció cubierto de barro y restos de árboles. Los pájaros regresaron lentamente, como si el mundo volviera a respirar. Mateo despertó, aún débil, y miró a Nakai y a Isela con ojos agradecidos. No necesitó palabras. En su expresión se leía la certeza de que ahora no estaba solo. Nakai salió al exterior y contempló el horizonte. Sabía que el rescate del niño no pasaría desapercibido. Tarde o temprano, el poblado hablaría de ello. Algunos quizás agradecerían, pero otros verían en esa unión con Isela un motivo más de desconfianza. Dentro de la choza, Isela cuidaba a Mateo con ternura, ofreciéndole cucharadas de caldo. La escena era cálida, casi familiar. Nakai, al mirarla, sintió por primera vez en años que su hogar no estaba vacío. Pero mientras el sol se levantaba sobre la sierra, también lo hacía la sombra de lo inevitable. La tormenta había sido vencida, pero la verdadera prueba estaba por venir. El juicio de los hombres, más cruel que el de la naturaleza. El sol apenas se levantaba sobre el valle cuando los primeros rumores comenzaron a recorrer el pueblo mestizo. La noticia del rescate de Mateo había cruzado las montañas con la misma rapidez que la tormenta de la noche anterior. Algunos lo contaban con asombro. Un apache y una mujer mexicana salvaron al niño de las aguas. Otros, con desdén, decían: ese apache roba lo que no le pertenece, hasta las mujeres perdidas. Entre esas voces, una destacaba con fuerza, la del señor Valdés, un hacendado poderoso, dueño de tierras y ganado, acostumbrado a que su voluntad fuera ley. Valdés, de mirada dura y bigote espeso, golpeó la mesa de la cantina con la palma abierta. Esa mujer, Isela,
trabajaba en mis tierras. Se fue sin permiso, huyendo como una ladrona, y ahora vive con un apache como si fuera su esposa. Eso es una ofensa que no toleraré». Los hombres a su alrededor asintieron con miedo, disfrazado de respeto. Nadie se atrevía a contradecirlo. Valdés tenía dinero, armas y un ejército de peones dispuestos a cumplir sus órdenes. Mientras tanto, en la choza de la montaña, la calma era frágil. Mateo se recuperaba lentamente bajo los cuidados de Isela. El niño, aunque todavía débil, había comenzado a sonreír otra vez. Nakai lo observaba en silencio, sintiendo un calor extraño en el pecho. No era solo gratitud, era una chispa de esperanza, la idea de que quizás aún podía formar algo parecido a una familia. Pero esa paz se quebró al caer la tarde, cuando un grupo de hombres apareció en el sendero que conducía a la choza. Venían a caballo, levantando nubes de polvo. Al frente, montado con arrogancia, estaba el propio Valdés. Nakai salió a su encuentro, con el arco colgado a la espalda y la mirada firme. Los hombres se detuvieron a unos pasos, formando un semicírculo amenazante. «Busco a la mujer que tienes escondida», dijo Valdés, su voz cargada de desprecio. «Esa mujer es mía. Trabajaba en mis tierras y no tenía derecho a marcharse». Y Sela, desde la puerta de la choza, escuchaba con el rostro pálido. Sus manos temblaban, pero sus ojos, llenos de dignidad, se clavaron en el hacendado. «No soy de nadie», gritó con una fuerza inesperada. Valdés sonrió con burla. «Tarde o temprano, siempre vuelven a su lugar. Y tú, apache, no deberías meterte en asuntos que no te corresponden». Nakai dio un paso al frente. Su voz era grave, contenida, pero cada palabra llevaba el peso de una decisión irrevocable. «Ella no es tuya, ella está bajo mi techo, y mientras esté aquí, estará segura». El silencio que siguió fue denso, interrumpido solo por el resoplido de los caballos. Los hombres de Valdés se miraron entre sí, tensos, como esperando la orden de atacar. Finalmente, el hacendado escupió al suelo y tiró de las riendas. «Esto no termina aquí», advirtió. «Un apache no puede desafiarme sin pagar el precio». Se marcharon levantando polvo, dejando tras de sí una amenaza que resonaba en el aire como un trueno lejano. Dentro de la choza, Isela se derrumbó sobre una silla. «Lo buscará todo el tiempo, Nakai. No entiende otra cosa que no sea el poder. Si me quedo, te pondré en peligro». El apache la miró con calma. «El peligro ya está aquí. No es tu culpa». Mateo, desde su rincón, los observaba con ojos asustados. El niño entendía más de lo que aparentaba, y en su silencio se escondía el miedo de perder de nuevo a quienes le habían dado refugio. Esa noche, el fuego ardió con una intensidad especial. Nakai se sentó frente a las llamas, reflexionando sobre las palabras de Valdés. Sabía que el hacendado no se detendría. Tenía recursos, hombres y orgullo herido. La amenaza no era un capricho pasajero. Era el inicio de una guerra personal. Isela, a su lado, se arropó con la manta y rompió el silencio. «Podría huir. Podría volver a otro pueblo, esconderme lejos de aquí». Nakai negó lentamente. «No más huir. Aquí tienes un lugar. Y si Valdés quiere pelear, que venga». En su voz había una firmeza que sorprendió incluso a Isela. Ella lo miró con lágrimas contenidas, comprendiendo que aquel hombre no solo le ofrecía techo o comida, sino algo mucho más grande: protección y dignidad. Afuera, el viento nocturno soplaba con un murmullo inquietante, como si la montaña misma anticipara la tormenta de conflictos que estaba por desatarse. La choza se convirtió en un refugio de silencio tenso, donde cada chispa del fuego recordaba que el tiempo de la paz se estaba agotando. El siguiente paso ya no dependería solo de ellos,
sino de la voluntad de un hombre acostumbrado a dominar. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, pesado, como si la montaña misma contuviera la respiración. Nakai salió de la choza con el arco colgado en la espalda y notó enseguida lo que sus ojos entrenados no podían pasar por alto. Las trampas que había colocado días antes estaban destrozadas, los lazos cortados con cuchillos, las ramas aplastadas con saña. No era obra de animales ni de la tormenta. Era una advertencia clara. Regresó a la choza con el rostro endurecido. Isela, que preparaba un caldo para Mateo, lo miró con preocupación al ver la tensión en su mirada. Nakai no necesitó palabras para explicarlo. Ella comprendió de inmediato. «Fue Valdés», susurró. Mateo, sentado en un rincón, bajó la vista. El niño había aprendido a leer los silencios y sabía que la amenaza se acercaba. Ese mismo día, Tocho apareció en la choza. Llegó sin anunciarse, caminando con paso firme, el ceño fruncido. «Los hombres de Valdés estuvieron en el mercado», dijo, tras un breve saludo. «Preguntaron por ti, por la mujer. Quieren demostrar que nadie puede desafiarlo». Nakai se mantuvo inmóvil, con los brazos cruzados. Tocho lo miró con severidad. «Te lo advertí. Si insistes en protegerla, arrastrarás al pueblo a problemas que no nos corresponden. Los ancianos ya murmuran. No quieren que la ira de Valdés caiga sobre nosotros». Isela escuchaba desde el fondo de la choza, sus manos temblando sobre el cuenco de madera. Sentía cómo su presencia se volvía un peso demasiado grande, un peligro que podía destruir la vida de quienes la habían acogido. «No tienes por qué cargar conmigo», dijo finalmente con voz apagada. «Si me voy, Valdés dejará de buscarte». Nakai giró hacia ella con una mirada tan firme como el acero. «No, él no busca solo a ti, busca demostrar su poder, y si cedes una vez, siempre volverá a reclamar lo que cree suyo». El silencio se hizo más denso. Tocho frunció aún más el ceño, pero no respondió. Salió de la choza sin despedirse, dejando tras de sí un aire cargado de reproches y advertencias. Horas más tarde, doña Mariela llegó. La anciana caminaba con la ayuda de un bastón, pero su presencia imponía respeto. Entró en la choza y se sentó junto al fuego, observando a Nakai e Isela con una calma profunda. «He oído lo que ocurre», dijo, su voz temblorosa pero clara. «Valdés es peligroso, sí, pero más peligroso aún es dejar que el miedo gobierne nuestras decisiones». Se volvió hacia Isela. «Hija, tú no eres una carga. Has cuidado de Mateo. Has demostrado valor en la tormenta. Si alguien no lo ve, es porque sus ojos están ciegos por el rencor». Isela bajó la mirada, con lágrimas contenidas. La anciana tomó su mano y la apretó con fuerza sorprendente. «No te escondas. El que debería avergonzarse es aquel que quiere poseer lo que no le pertenece». Las palabras de Mariela fueron como un bálsamo, pero también un recordatorio. La batalla no se ganaría solo con coraje. Se necesitaría unidad. Al caer la noche, Nakai salió al exterior. Desde lo alto de la colina podía ver luces en el valle, antorchas que se movían en la distancia como serpientes de fuego. Los hombres de Valdés vigilaban, esperaban, planeaban. Dentro de la choza, Isela arropaba a Mateo. El niño, con los ojos muy abiertos, preguntó en voz baja: «¿Nos van a llevar?» Ella lo abrazó con fuerza. «No, pequeño, aquí estamos juntos, aquí estamos seguros». Pero en el fondo, incluso mientras pronunciaba esas palabras, sentía el miedo recorrerle la espalda. Nakai regresó y se sentó junto al fuego. El crepitar de la leña parecía marcar el ritmo de sus pensamientos. Sabía que estaba atrapado entre dos fuegos. Por un lado, la presión de los suyos, que no querían enfrentarse a Valdés. Por el otro,
la amenaza del hacendado, decidido a reclamar a Isela. La elección parecía imposible: entregar a la mujer para proteger al pueblo, o enfrentar un conflicto que podría costar vidas. El silencio de la noche fue roto por el aullido lejano de un coyote. Nakai levantó la vista, y en ese sonido sintió el eco de su propio dilema, la soledad del que debe decidir, sin más guía que su propio corazón. Mientras las brasas se consumían lentamente, supo que la calma no duraría. Pronto tendría que alzar la voz, no solo para sí mismo, sino para Isela, para Mateo, y quizás para todo su pueblo. Y cuando llegara ese momento, ya no habría vuelta atrás. La noticia del enfrentamiento con Valdés se esparció como pólvora por toda la comunidad. En cuestión de días, cada fogón, cada rincón del poblado apache estaba lleno de murmullos. Algunos aseguraban que Nakai había perdido la razón. Otros lo acusaban de traer desgracias al permitir que una mujer mestiza viviera bajo su techo. Pero también había quienes, en silencio, reconocían la nobleza de haber salvado a Isela y de haber dado refugio a Mateo. Los ancianos, presionados por el creciente murmullo, convocaron a una asamblea. Sería en la plaza central, bajo el gran árbol de Sabino, que durante generaciones había visto disputas, alianzas y juicios. La cita se convirtió en un evento inevitable, al que acudieron no solo los apaches de la región, sino también algunos mestizos curiosos, enviados para observar cómo se resolvería aquel conflicto. La tarde del encuentro, Nakai caminó hacia la plaza acompañado por Isela y Mateo. El niño, nervioso, se aferraba a la mano de ella, mientras la mujer mantenía la cabeza baja, consciente de las miradas inquisitivas que los seguían. Nakai avanzaba con paso firme, sin apartar la vista del árbol donde los ancianos aguardaban. El primero en hablar fue Tocho. Su voz resonó con dureza, intentando representar a muchos de los que temían la ira de Valdés. «Hermano, todos aquí sabemos lo que has hecho. Salvar a esa mujer y darle refugio fue un acto de compasión. Pero tu compasión amenaza con traer guerra a nuestra gente. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por alguien que no pertenece a nuestro pueblo?» Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Isela bajó aún más la cabeza, como si cada palabra fuese un golpe directo a su pecho. Fue entonces cuando doña Mariela, apoyada en su bastón, se adelantó con pasos lentos pero firmes. «¿Y qué significa pertenecer?», preguntó con voz clara. «¿Acaso no somos todos hijos de esta tierra? ¿No sangramos todos bajo el mismo sol? He visto a esa mujer cuidar al niño como si fuera suyo y arriesgar su vida en la tormenta. ¿Cuántos aquí pueden decir que habrían hecho lo mismo?». La multitud quedó en silencio, sorprendida por la fuerza de la anciana. Sin embargo, los ancianos del consejo mantuvieron la seriedad. Uno de ellos habló. «Nakai, has escuchado las voces. Debes explicar tu decisión. Si esta mujer se queda contigo, su destino será también el nuestro». El apache dio un paso al frente. Su rostro reflejaba años de dolor y soledad, pero en su mirada había una luz nueva, firme y encendida. Respiró hondo y alzó la voz para que todos lo oyeran. «Isela no es mi carga, es mi vida». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Algunos rieron con desprecio, otros guardaron silencio, pero muchos quedaron conmovidos por la fuerza de sus palabras. Nakai continuó. «He vivido en soledad desde que la guerra me arrebató todo, pero en ella he encontrado lo que creía perdido: dignidad, fortaleza y esperanza. No vine a pedir permiso para salvarla. La salvé porque mi corazón me lo ordenó, y no pienso devolverla a un hombre que solo sabe poseer y destruir». Isela levantó la vista por primera vez. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Nakai.
Mateo, a su lado, lo miraba con orgullo infantil, como si hubiera visto a un héroe. Doña Mariela golpeó el suelo con su bastón. Escuchad, todos, la verdadera fuerza no está en someter, sino en proteger. Si dejamos que Valdés decida quién puede vivir con quién, entonces ya hemos perdido. Un grupo de mujeres asintió en voz baja, y algunos hombres jóvenes también murmuraron su aprobación. La balanza de la opinión pública empezaba a inclinarse. Tocho, con el ceño fruncido, volvió a hablar. ¿Y qué pasará cuando Valdés venga con sus hombres? ¿Lucharás tú solo contra él? ¿Arrastrarás a todos a su guerra personal? Nakai sostuvo su mirada. Si llega ese momento, lucharé. Pero no por orgullo, sino porque hay cosas que valen más que el miedo. El silencio que siguió fue largo, pesado. Finalmente, uno de los ancianos asintió con gravedad. Entonces que así quede. No entregaremos a la mujer a Valdés. Pero recuerda, Nakai, tu decisión es ahora la de todos. La asamblea se disolvió lentamente. Algunos salieron murmurando críticas, otros comentando con respeto. El eco de las palabras de Nakai quedó grabado en la memoria colectiva. Isela no es mi carga, es mi vida. Esa noche, de regreso en la choza, el ambiente era distinto. Aunque la amenaza de Valdés aún pesaba como una sombra, había también un aire de triunfo, de dignidad recuperada. Isela encendió el fuego con manos firmes, y Mateo, sentado a su lado, parecía más tranquilo que en semanas. Nakai salió un momento al exterior. El cielo estaba cubierto de estrellas, tan vasto e infinito como sus propios pensamientos. Sabía que Valdés no se rendiría. El hacendado había sido humillado, y su orgullo herido lo haría más peligroso que nunca. Pero también sabía que ya no estaba solo. Había encontrado en Isela y Mateo algo que ni la guerra ni la soledad habían podido darle. Un sentido, un hogar. Y si el destino exigía enfrentarse a la furia de los hombres, lo haría con la certeza de que su corazón por fin había elegido un camino. Dentro de la choza, las risas suaves de Isela y Mateo llenaban el aire, un sonido sencillo que transformaba la noche en promesa. Nakai los observó desde la entrada y comprendió que, aunque la tormenta aún no había terminado, había valido la pena levantar la voz. La sierra amaneció con un aire claro y frío. Después de días de tensiones, la montaña parecía ofrecer un respiro, como si la naturaleza quisiera recordar que, pese a la lucha de los hombres, la vida siempre continuaba. Nakai salió de la choza con paso firme, el arco a la espalda, y respiró profundamente. El olor a tierra húmeda y a resina fresca llenó sus pulmones. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. Dentro, Isela preparaba tortillas en una plancha de hierro, mientras Mateo, ya recuperado, intentaba ayudar con torpeza. El niño reía cuando la masa se le pegaba a las manos, y el sonido de su risa llenaba la choza con una calidez que Nakai no recordaba haber sentido en años. Era la risa de un hijo, aunque no llevara su sangre. La vida, poco a poco, había empezado a tomar forma. El huerto pequeño junto a la choza mostraba los primeros brotes de maíz y frijol, plantados con las manos de Isela y cuidados por Mateo. Los días de hambre habían quedado atrás, reemplazados por rutinas compartidas, por cenas alrededor del fuego, por conversaciones fragmentadas en dos lenguas que, sin embargo, se entendían con claridad. Pero la sombra de Valdés aún pesaba sobre ellos. Aunque no había vuelto a aparecer con sus hombres, todos sabían que su orgullo herido no lo dejaría en paz. Nakai se preparaba cada día, como si la amenaza pudiera regresar en cualquier momento. Sin embargo, lo que antes era miedo, se había transformado en determinación. Ahora no lucharía solo por sí mismo, lucharía por su hogar,
por la mujer que lo miraba con ternura cada mañana y por el niño que lo seguía con admiración silenciosa. Una noche, mientras la luna bañaba la montaña con su luz plateada, Isela rompió el silencio junto al fuego. «Nakai», dijo en voz baja, «nunca pensé que encontraría un lugar así. Creí que mi destino era vagar, perderme entre pueblos que nunca me aceptarían. Pero aquí…» Su voz tembló. «Aquí siento que pertenezco». Él la miró fijamente, sin necesidad de palabras. Con un gesto lento, tomó su mano y la apretó con firmeza. En ese instante, el silencio habló más fuerte que cualquier promesa. Los días siguientes consolidaron lo que ya era evidente. Isela y Nakai habían formado un hogar. No uno impuesto por leyes o costumbres, sino uno nacido de la elección diaria de permanecer juntos. Mateo, convertido en el centro de esa pequeña familia, corría libre por la colina, aprendía a montar con Nakai y escuchaba con fascinación las historias que Isela le contaba sobre su infancia en los pueblos mineros. La comunidad también comenzó a cambiar. Lo que en un principio fueron murmullos de rechazo, poco a poco se transformó en respeto. El recuerdo del rescate de Mateo seguía vivo, y las palabras de Nakai en la asamblea resonaban en las mentes de muchos. Isela no es mi carga, es mi vida. Algunos aún lo miraban con desconfianza, pero otros comenzaron a verlo con nuevos ojos, como un hombre capaz de desafiar no por orgullo, sino por amor y dignidad. Valdés, aunque humillado, no regresó. Sus hombres, cansados de su ira, comenzaron a abandonarlo, y su poder se fue debilitando en silencio. La amenaza que había pendido como una espada sobre ellos empezó a desvanecerse, como una tormenta que pierde fuerza en la distancia. Una tarde clara, Nakai, Isela y Mateo se sentaron juntos frente a la choza, contemplando el horizonte. El cielo se extendía infinito, pintado con tonos dorados y violetas. Isela, con voz temblorosa pero segura, susurró una palabra que había practicado durante semanas en su español entrecortado. «Esposo». Nakai no respondió de inmediato. Cerró los ojos, dejó que la palabra se asentara en su corazón y luego sonrió con una ternura rara en él. «Esposa», dijo, devolviéndole el título en la lengua de ella. Mateo, entre risas, los miró con alegría inocente, sin comprender del todo la profundidad de aquel momento, pero sintiendo el calor que lo rodeaba. Esa noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros y las estrellas se extendían como un manto sobre la sierra, supieron que el camino no sería fácil. La vida en las montañas seguiría siendo dura, el trabajo constante, el mundo exterior implacable. Pero también supieron que, mientras estuvieran juntos, ninguna tormenta podría quebrar lo que habían construido. Isela cantó una melodía suave, la misma que había tarareado la primera vez junto al fuego. Nakai la acompañó golpeando con suavidad el tambor de piel que había fabricado años atrás. La música, aunque distinta en origen, se mezcló en un solo ritmo, creando una armonía que pertenecía únicamente a ellos. El viento sopló entre los pinos, llevando el eco de aquella canción hacia el valle. Quizás otros la escucharon, quizás no, pero para Nakai, Isela y Mateo, ese eco era suficiente. Era la voz de un hogar nacido de la compasión, forjado en el dolor y sostenido por la elección de amarse. Cuando la noche avanzó y el fuego se convirtió en brasas, Nakai salió al exterior. Levantó la vista al cielo estrellado y recordó las palabras de su madre en su niñez. Las estrellas son los ancestros que nos guían. Ellos nos observan, incluso cuando creemos estar solos. Por primera vez en muchos años, Nakai no se sintió solo. Sintió que los ancestros lo miraban con aprobación,
que en el brillo de las estrellas había un reconocimiento silencioso. Había encontrado, al fin, un destino propio. Regresó a la choza y vio a Isela y Mateo dormidos juntos sobre las mantas. El niño se aferraba a la mujer como si temiera perderla, y ella lo protegía con el brazo, incluso en sueños. Nakai los contempló largo rato y luego se recostó a su lado, cerrando los ojos con una paz que no conocía desde su juventud. El fuego se apagó lentamente, pero la llama de aquella nueva vida ardía más fuerte que nunca. En el corazón indómito de la Sierra Madre, un apache solitario, una mujer perdida y un niño huérfano habían encontrado lo que nadie les había querido dar: un hogar, un nombre compartido y un futuro, por pequeño que fuera, lleno de esperanza. Porque incluso en las tierras más duras, donde el viento arranca la vida de raíz y el sol castiga sin piedad, la compasión puede convertirse en amor, y el amor en un nuevo comienzo. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.